¿Quién está feliz aquí hoy? ¿Ah? No, esta felicidad parece que solo viene de Claudia. ¿Quién está feliz aquí esta noche? Amén. Es un gran placer y una gran responsabilidad enviar la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios. Y primero yo quiero me presentar para ustedes. Yo me llamo Atilio, soy casado con una linda mujer. Cuando yo estaba con 18 años, yo me enamoré por una mujer linda. Fica de pie, mi amor. Esta es mi enamorada. Da un besín. Y no voy a hablar cuántos años tengo, pero con 18 años empezamos, nos enamoramos y ha sido gran bendición en nuestra vida. Tenemos un hijo que se llama Israel, que muchos de ustedes conocen, tiene 13 años, está ahí en la media. Y yo quiero hablar de una cosa que tiene pasado mucho dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Una forma que el enemigo tiene trabajado para dañar familias, ¿ok? Porque la familia es un proyecto de Dios. Y muchos de nosotros no percibimos, a veces estamos viviendo situaciones que no percibimos. Pero la palabra de Dios es luz. Él trae luz, claridad para nosotros. Y a veces estamos pasando por problemas en nuestra familia, en nuestro hogar. Y no conseguimos detectar la raíz del problema. Y con la luz de la palabra de Dios, yo voy a traer para ustedes palabras de Dios, revelación de Dios. Y yo creo que Dios va a hablar a tu corazón y va a revelar cosas que tal vez usted tenía vivido y no sabía por qué. ¿Está bien? Yo voy a empezar hablando de... No sé ahora cómo voy a hacer, porque estoy con una Biblia de letras invisibles, pero... Déjame, yo voy a encontrar aquí. Ok. La Biblia habla que en Génesis, que Adán, él estaba en el jardín, él puso los nombres en los animales, él tenía intimidad con Dios todos los días. Pero Dios miró que todos los animales tenían su pareja, pero Adán estaba solo. Y fue la única cosa que el Señor vio que no era bueno, porque todo que él hizo, el mundo, las maravillas de la naturaleza, todo él crió perfecto, él vio que era bueno. Pero cuando el hombre estaba solo, él miró, esto no es bueno, que el hombre se quede solo. Y él hizo una ayudadora, idónea, la mujer. Y mi ayudadora hoy, yo pedí que traese la Biblia español para mí. Y el troce es muy bueno, pero no trace la de letra grande. Pero me ayudó. Gloria a Dios. En Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Al versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos una sola carne. Yo quiero empezar explicando una cosa para usted. El casamiento, sí, es celebrado en la iglesia. El casamiento es celebrado en la corte, en el cartorio, no sé cómo te llama aquí. Sí, es celebrado allá. Usted firma, tiene testimonios, ¿ok? Pero el matrimonio, él es celebrado cuando dos son una sola carne. Y Dios es la testimonia.
En- yo quiero hablar de también otros versículos. Mm, déjame te... Cuando Dios vio que el hombre estaba solo y no era bueno, el pecado entró en el mundo. Ellos salieron del jardín y entonces, claro que el enemigo engañó a la mujer, el hombre cayó. La naturaleza del hombre conoció el pecado, ¿sí? Y el pecado es la raíz de toda la maldición. Sin pecado no había maldición. La tierra no tenía espinhos. Antes, no sé cómo se llama en español. Para ustedes que trabajan con plantas, no se machucaba en la planta, no tenía nada. Pinas, ok. Pero hoy tiene, porque la maldición entró en el mundo. La mujer, Dios habló, voy a aumentar la dolor para tener los hijos. Y tu deseo será a tu marido. Y el hombre, él tenía que trabajar más de sudor de su rostro. Entonces la vida se quedó un poco más difícil con el pecado. Pero Jesús vino para nos libertar de este pecado, ¿ok? Yo voy a contar una historia de una pareja joven, que tenía más o menos 20 años y se casaron, ¿está bien? Los dos eran hijos de pastores, los dos ya estaban prontos para el ministerio y se casaron. Lindo, maravilloso. Y ellos salieron de luna de miel para la playa. Viajaron de un estado para otro, fueron a la playa. Cuando llegaron a la playa, el esposo habló, yo voy a comprar, tenía un kiosco en la playa, yo voy a comprar jugo y aperitivos para nosotros comer. ¿Está bien? Él fue. En esto la esposa se quedó sola. Y entonces llegó una cigana, no sé cómo se llama en español. En portugués, cigano es una persona que perambula, que anda de una ciudad para otra, y ellos empiezan a leer manos y a hablar de futuro, cosas así, ¿sabe? Y en Deuteronomio, la Biblia habla que nosotros no podemos cometer el pecado de necromancia, que es consultar los muertos, los espíritus. Esto no es para nosotros. Y la Biblia deja bien claro que es pecado y no podemos hacer. Entonces, la joven pastora que estaba allá, la esposa, llegó la cigana, la señora, para leer la mano, pero ella no sabe hablar, no. ¿Sabe cuando usted está en New York, que tiene aquellas personas fantasiados de superhéroe, y usted está caminando en la calle, ellos intentan te pegar para sacar una foto con usted? Si usted dejar, ellos van a obligar a pagar por la foto. Entonces, usted no puede aceptar. Hablar, no quiero, ¿sabe? A no ser, aunque usted quiera pagar, está bien, pero si no quiere pagar, no quiere dañar tu bolsillo, pasa directo. Y la cigana es bien similar, porque ella llegó y habló. Por el final, él consiguió leer la mano de la pastora. Leo la mano y empezó a hablar de cosas. Está bien. Cuando terminó de leer la mano, él habló, dame mi dinero, yo quiero tanto. Y la mujer habló, yo no tengo dinero. Entonces, no voy a pagar, no tengo dinero. Fue usted que quiso leer la mano, no fue que yo pedí. Entonces, la cigana envió una maldición. Habló una maldición sobre ella. ¿Está bien? Los esposos llegó, no sabía de nada que pasó. ¿Está bien? Quedaron en la playa, bueno, todo bueno. Pero después de esto, empezaron a tener bastante problema en el matrimonio. Y la esposa empezó a tener depresión. Se enojaba del esposo, empezó a tener depresión. Y por años, casi 2 años, empezaron un gran problema. La esposa no tenía más felicidad, estaba triste.
Hasta que un día el pastor empezó a ayunar mucho, orar y ayunar. Y el Señor empezó a mostrar para él cosas. Entonces él empezó a hablar con la esposa, empezó a reprender ese espíritu. Y la esposa habló para él de este momento en la playa que pasó. Entonces ellos se arrepintieron porque era un pecado de necromancia. Se arrepintieron, confesaron el pecado y fueron libertos. Pero sufrieron mucho. ¿Y por qué yo estoy hablando eso? Porque en Proverbios está escrito que la maldición no aparece sin causa. Y en Mateo 19, la palabra de Dios habla sobre el divorcio. Los fariseos, ellos estaban intentando de todo para matar a Jesús. ¿Y qué ellos hicieron con su primo de Jesús, con Juan Bautista? Herodes tenía casado con la esposa de su hermano y Juan Bautista habló que él no estaba correcto que él estaba haciendo, que él no podía poseer la esposa del hermano. Entonces la esposa de Herodes, en una fiesta, su hija estaba danzando y el rey estaba feliz y habló: si tú me pides cualquier cosa yo voy a te dar. ¿Qué tú quieres? Tú danzó muy lindo. Y ella fue a preguntar para su mamá. Y habló: mamá, tengo una oportunidad de ganar lo que quiero aquí. ¿Qué puedo hacer? Y la mamá, porque estaba con mucha rabia de Juan Bautista, porque tenía denunciado que estaba pasando, habló: yo quiero la cabeza de Juan Bautista. Y la joven llegó y habló para el rey: yo quiero la cabeza de Juan. Y así Juan Bautista fue muerto. Entonces los fariseos que estaban creando trampas para intentar pegar a Jesús en alguna cosa. Ellos llegaron a Jesús y preguntaron acerca del matrimonio. Y preguntaron: Jesús, ¿es correcto repudiar a la esposa por cualquier motivo? Y Jesús habló: ¿y ustedes no saben que desde el principio el Creador hizo el hombre y mujer y los dos son una sola carne? Pero ellos hablaron: pero Moisés mandó que deberíamos dar carta de divorcio. Y Jesús habló: Moisés permitió por causa de la dureza del corazón. Él no mandó, él permitió. Entonces, los fariseos intentaban Jesús hablar contra el divorcio, porque si Jesús hablase contra el divorcio, estaba hablando contra Herodes. Era más una cosa para agravar contra Jesús. Cuando preguntaron para Jesús a respecto del impuesto, debes pagar impuestos a César, la misma cosa. Ellos estaban intentando crear maneras de perjudicar a Jesús. Pero en este momento Jesús habla de que, déjame leer la pasaje aquí. En Mateo capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, él los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándolo y diciéndolo: ¿es lícito el hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: no, ¿habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Él dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y a los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no le separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él que dijo: por la naturaleza
de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces Jesús estaba hablando que en la ley estaba escrito, en Deuteronomio capítulo 24, Moisés permitió el repudio. Porque tú se recuerda cuando Jesús encontraron una mujer, los mismos fariseos que intentaban crear trampa para Jesús. Él trajeron una mujer en adulterio y habló. La ley manda apedrejarla, matarla. ¿Y qué tú dices? Mira, la ley de Dios condenaba el adulterio. En los 10 mandamientos está escrito, no adulterarás. Pero yo tengo una pregunta, ¿dónde estaba el hombre? Porque la mujer adulteró sola. No. En aquel tiempo, las mujeres no tenían derechos como hoy. Por esto, por ejemplo, esta mujer que fue llevada a Jesús, Jesús estaba escribiendo en la tierra, entonces empezó a hablar. ¿Quién no tiene pecado? Empiece a tirar la primera piedra. Pero, ¿dónde estaban los hombres? Porque esa dureza del corazón del hombre, ellos no cumplían la ley con los hombres, pero sí cumplían con las mujeres. Ellos dejaban las mujeres, se repudiaba a la esposa, porque por cualquier motivo. Cambiaba de esposa por una más nueva, porque quiera. Y la mujer se quedaba desamparada. Entonces, Moisés sí instituyó esa ley para que la mujer tuviese protección, no para el malo. Y en nuestra sociedad hoy, la alianza del matrimonio tiene se dañado mucho. Nosotros podemos ver que en muchos matrimonios, en muchas casas, hay familias que pasan de generación para generación. Que en una familia hay divorcios, y hay divorcios sobre los hijos, sobre los nietos, y pasan adelante. Y hay también familias donde hay el adulterio, pasando de generación a generación. Y déjame te hablar una cosa, cuando Dios habló que cuando dos se tornan uno, una misma carne, es un pacto, es una alianza entre el hombre y la mujer. En Malaquías está escrito que Dios, Él no aceptaba la oferta y el sacrificio del pueblo en el altar, en las lágrimas del pueblo. Dios no oía. ¿Por qué? Porque preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué Dios no está oyendo? Y Él habló, ¿por qué tú fue infiel la mujer de tu juventud? Entonces, el pacto del matrimonio, la principal testimonio que hay es Dios. No es solamente las personas, es Dios. Y el divorcio, la Biblia dice que en cuanto el marido está vivo, la mujer está ligada al marido. En Mateo 5:32, mira que Jesús habló. Y déjame te hablar una cosa, la palabra de Dios nunca va a traer condenación. La palabra de Dios nunca va a traer acusación. La palabra de Dios nunca va a nos condenar, pero la palabra de Dios puede nos afrontar, sí. Porque es la palabra de Dios, pero la intención de acusar es del diablo. Porque la palabra de Dios habla que el diablo es el acusador. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. No es, entonces la palabra de Dios no hay acusación. Yo voy a leer la escritura aquí, 5:32. Pero
Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, en una sociedad donde el adulterio, perdóname, en una sociedad donde el divorcio se tornó natural, se tornó común. Hay leyes que usted asina un papel y usted se divorcia, ¿correcto? Hay esta ley. Pero en Salmo 94, versículo 20, en Salmo 94, versículo 20 está escrito así: si juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. ¿Qué está hablando aquí en Salmo? Está diciendo así: el hombre puede crear una ley. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados aquí que se puede hacer el aborto, supuestamente legalmente. El hombre puede crear una ley de aborto, una ley de muerte, una ley de que fuera. Pero la ley principal es la ley de Dios. Toda la ley que rompe la ley de Dios, para nosotros no vale. La ley que vale es la ley de Dios. Entonces, Jesús habló que el divorcio, aquel que divorcia y se casa con otra persona, hace con que la otra persona se torne adúltera. Y en una sociedad que nosotros vivimos, no comprendemos esto, que es una cosa espiritual que Jesús habló. Jesús no habló para nuestro malo, porque el matrimonio, yo escuché personas hablar así: mira, yo me casé, yo era muy nuevo, yo no sabía de nada de la vida, yo solo quería salir de la casa de mi papá, de mi mamá, yo quería ser libre, y entonces yo encontré una persona y fui a casarme y salí. Pero después yo descubrí que no era de Dios. Yo descubrí que esa persona no era buena. Y ahora no quiero más. Pero cuando hice un pacto o una alianza, fue delante del Señor. Y esta alianza, hasta que la muerte se separe, se va a separar con la muerte, no con la vida. Y ahí, ¿qué pasa? Una sociedad que no respeta la palabra de Dios, porque hay leyes para manipular la palabra de Dios. Y usted habla: no, yo asiné, yo fui a cartorio, yo tenía un juiz allá, yo estoy libre, yo puedo me casar nuevamente. En el segundo matrimonio tenía una puerta abierta. Fue como se abrieron una puerta y el enemigo, él mira la puerta abierta, es como un perro, y él entra así, y el matrimonio empieza a tener problemas. La vida amorosa que usted deseaba antes de casarse nuevamente: oh, mi amado, mi amada, yo amo esto, mi corazón está dum, dum, dum. Pero cuando llega, empieza a tener peleas dentro de casa. Cosas, ¿por qué? Porque tu alma está atada con otra persona. Pero tú, ¿por qué tú asinas un papel? Tú piensas que tú... Hay mucha gente que habla: yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, pero no sé por qué. Nosotros tenemos un problema de incompatibilidad. Y no es eso, no es un problema. Tantas parejas que nosotros hablamos, aconsejamos, y naturalmente usted no tiene cómo conseguir vencer una cosa que es espiritual. Las cosas espirituales son de forma espiritual que se trabaja. Las cosas naturales de forma naturales. Entonces yo quiero hablar de pecado
de divorcio. Que hay mucha gente que piensa que no es un pecado, pero es un pecado. Entonces, pero Jesús, Él nos libró del pecado. Con Jesús, a partir del momento que yo comprendo que pequé, que rompí la alianza de mi Dios. Mira, yo voy a leer Malaquías. Yo voy a leer en portugués, porque esa letra invisible no está me ayudando. Malaquías 2. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns aos outros? Profanando o concerto de nossos pais. Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda assim, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com o prazer da vossa mão. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Eu vou ler em espanhol, eu vou tentar. Muy pequeño. Jesús, dame ese poder de mirar aquí, Señor. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, para aceptaría con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella una compañera y la mujer de tu pacto. Él está hablando de, porque ese contexto, el profeta Malaquías estaba hablando del pueblo de Israel, porque ellos estaban separando de las esposas, estaban casándose con extranjeras. Y las esposas estaban perdiendo el derecho y ellos no estaban respetando el pacto del matrimonio. Y esto se configuraba un adulterio. Porque yo traje este tema para hablar hoy. Este tema es muy confuso. Cuando nosotros hablamos de Mateo 19, muchas iglesias, ellos no hablan de esto. Porque el divorcio es algo muy popular, que se pasa mucho. Entonces, muchas iglesias no hablan de esto. Pero yo estoy hablando de pecado, conciencia. En Proverbios capítulo 28 está escrito una cosa muy importante. Yo quiero que todos lean conmigo, si puede posible. Proverbios 28.
28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado, él es la puerta que abre para la maldición. Cuando el pecado está escondido, está encubierto, él hace daños en la vida de la persona. Pero cuando este pecado es expuesto, por ejemplo, si tú haces algo en un país diferente, vamos a un país diferente y no sabemos, y allá tiene costumbres diferentes, y por ejemplo, cumplimentamos una mujer y tocamos la mano. En aquel país es prohibido. Usted puede ir a cárcel, porque tú no sabías. Y tú puedes explicar y hablar, perdóname, yo no sabía, yo soy de Estados Unidos, soy de Brasil, de Guatemala, no sé. Pero usted infringió una ley. Y así es con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la ley. Si yo infringo la ley de Dios, aunque yo no sepa qué estoy haciendo, hay una consecuencia. Entonces yo necesito, ahora, aunque yo no sabía, yo pasé por problemas, por ejemplo, y usted cometió pecado que no sabía que era pecado. Ahora usted tiene la conciencia. Cuando tú tienes la conciencia y tú se arrepientes, tú entiendes que el pecado no es contra tu próximo. El pecado no es contra las personas directamente. El pecado primero es contra Dios. Entonces cuando yo peco, yo ignoro a Dios. Yo hablo para Dios que yo no me importo con Él, sin saber. Este es el pecado. Jesús habló, aquel que me ama obedece mis mandamientos. Entonces el Señor, Él hace una ligación entre amor y obediencia. Al que me ama, obedece mis mandamientos. En Éxodo capítulo 20 está escrito que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que desobedecen y aborrecen al Señor. No gustan del Señor, no aman a Dios. Él hace misericordia a 1000 generaciones de aquel que ama y obedece sus mandamientos. Entonces, el lenguaje de amor de Dios es obediencia y amor. Entonces, cuando nosotros entendemos que caminamos en un camino que no era correcto y nos arrependemos y confesamos al Señor ese arrepentimiento con entendimiento, el Señor nos sana, nos libra, apaga el pasado. En 1 Corintios está escrito en capítulo 7, habla sobre el matrimonio, habla sobre los solteros, sobre el deseo de la carne, habla sobre que si tú eres soltero, estás se abrazando, sea bueno que usted case. Si usted es casado, no es bueno que se pare. Si ya está casado, se permanezca. Aunque tu esposo o tu esposa no sea cristiano. Por ejemplo, tú se casó con alguien y después usted se convirtió, fue al Señor, pero tu cónyuge no. Él continúa en el mundo. Pero la Biblia habla que lo creyente santifica lo cónyuge que no es creyente. Entonces, que no se separen, que continúen juntos. Pero cuando algo malo pasó en nuestro relacionamiento, cuando yo me casé con mi esposa, yo vine de una familia toda desregulada. Mi familia, padres que no fueron casados. Mi papá tenía 2 familias. Una familia en completa desorden.
Y yo soy lo más nuevo de 3 hijos. Y todos los 3 no casaron de acuerdo con la voluntad de Dios. Todos primero tuvieron relaciones sexuales para después se casar. Y esto, nosotros no teníamos Jesús. Y eso pasa de una generación para otra. Pero cuando conocemos a Jesús, reconocemos lo pecado y confesamos a Él, entregamos, nuestra próxima generación va a vivir mejor que nosotros. Tenemos esperanza. Entonces, era eso que yo quería hablar. Quería hablar sobre el pecado de divorcio, que es algo que está atingiendo mucho a la sociedad y que necesita ser expuesto y que necesita haber arrepentimiento, comprender que la alianza del hombre con la esposa no es solamente entre el hombre y la esposa, es entre Dios. Son los 3 y no es 2. Y si pasó con usted, simplemente arrepéntete y el Señor te abre una nueva oportunidad. Porque no hay pecado que confesado no sea perdonado. Amén. Alguien necesita de oración. Alguien aquí escuchó la palabra. Presente que sufrió en la área del matrimonio y que recibir una oración, porque la palabra de Dios habla en Tiago capítulo 5, 17. Confesad as vuestras culpas para que sean sanados. Si tiene alguien, estamos aquí. Amén. El Señor, Él es bueno, fiel y justo para perdonar. Amén. Amén. Esta es la palabra y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.